Hola, ¿qué tal a todos y todas? Muy amables por seguirnos acompañando en El Poder. Hoy, lo anunciado, el resultado de una investigación que se hizo durante 6 meses. Yo mismo fui testigo de cómo, como lo dice la canción, con la paciencia de un artesano como el paso de un anciano, se fueron recopilando las pruebas y armando este rompecabezas que ahora les vamos a presentar a todas y todos ustedes. En el mundo hay una cosa que llaman el cabildeo o el lobby. Básicamente, ¿qué es eso? Es ir a hacer gestiones de intereses. Yo gestiono una vía, yo gestiono un interés particular mío y esa gestión existe y digámoslo así, es normal que pase. En muchos países está regulada, pero en Colombia 11 proyectos de ley se han hundido y no tenemos la regulación de ese cabildeo o de ese lobby. Pero en lo que coincide todo el mundo es que es importante ver ese cabildeo, o sea, que se haga por encima de la mesa y ver quién hace gestiones y para qué hacen esas gestiones. Entonces el problema del cabildeo no es que exista, sino que se haga por debajo de la mesa y algunas de esas gestiones pueden llevar a actos de corrupción, privadas o públicas. Puede haber un particular haciendo una gestión que puede llevar a alguna ilegalidad o puede ser pública un funcionario público o alguna autoridad electa, como el caso del ñoño Elías o Musa Besaile, que en este momento están presos, hacían gestiones para los cupos indicativos. Entonces eso lo puede ser alguien público o alguien privado. Basado en eso, el Instituto Anticorrupción, que dirige el abogado Camilo Enciso y un grupo de investigadores y pasantes, se dieron a la tarea de ver quién se reúne con los ministros, con los directores de departamento, con directores y directoras de entidad. Y para eso a todos ellos se les envió un derecho de petición donde les decían, háganos el favor y nos envían la agenda del ministro, la ministra, del director o la directora para saber con quién se reúne. Porque como esa ministra, ese ministro, esa directora o ese director está en representación de los ciudadanos por la dignidad que ocupa en el cargo, pues tiene que publicar con quién es que se reúne. ¿Qué encontró el Instituto Anticorrupción que dirige el abogado Camilo Enciso? En lo fundamental encontró que una serie de personas cuestionadas, algunos de ellos o de ellas, condenadas o investigadas por temas de parapolítica, entran al despacho del ministro. Les voy a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, Miguel Pinedo Vidal. Él fue condenado por parapolítica, por relaciones con grupos paramilitares. Y entró acompañado de su hijo, José Pinedo, que es congresista. En algunos casos entraron juntos, en otros estaba agendado en la agenda del ministro, el representante a la Cámara, y el otro entraba como particular. No hay que olvidar que el departamento de Magdalena fue uno de los más afectados por la parapolítica. En la foto que ustedes ven a continuación está la sentencia condenatoria a Miguel Pinedo Vidal. También entró, por ejemplo, Arlet Casado. Arlet Casado fue una de las grandes baronesas electorales en el departamento de Córdoba del Partido Liberal. Su esposo, Juan Manuel López Cabrales, fue condenado por parapolítica y la propia Arlet Casado ha sido nombrada, aunque no hay sentencia, en algunos escándalos, en un escándalo particularmente que es el de Odebrecht. En este caso, Arlet Casado es actual concejala del municipio de Montería, en Córdoba. Pero también entró Piedad Zucardi, quien ha sido mencionada en el escándalo de la parapolítica. Fue una de las baronesas electorales del departamento de Bolívar. Su esposo, Juan José García, fue condenado hace unos años por peculado por apropiación. El hermano de Juan José García, Álvaro García, fue condenado a 40 años de cárcel por ser instigador en la masacre de Macayepo, una masacre que cometieron los grupos paramilitares. La pregunta obvia es, ¿por qué entra Miguel Pinedo Vidal? ¿Por qué entra Piedad Zucardi? ¿O por qué entra todos los demás, Juan Manuel López Cabrales, o todos los demás que están en la lista que lo vamos a ver más adelante? El primer eje de análisis es que es personas tan cuestionadas que hacen donde el ministro. ¿Por qué el ministro las recibe?
Uno podría pensar que como el ministro también, Carrasquilla, fue ministro en la época de Álvaro Uribe, y todas estas personas eran congresistas de los más votados de la coalición de gobierno, pues pueden tener una amistad. Pero ¿por qué lo reciben el ministerio? Lo segundo es las estructuras políticas cuestionadas. Hay una cosa que la Fundación Paz y Reconciliación, que la Misión de Observación Electoral, llama gobierno en cuerpo ajeno, que es que un jefe político está muy cuestionado, entonces se va para la cárcel o se retira y pone al hijo, a la hija en el Congreso y por detrás estos jefes o caciques siguen mandando. Pareciera que se comprobaría esa hipótesis, está por verse, pero lo cierto es que Miguel Pinedo Vidal entró con su hijo, lo cierto es que Piedad Zucardi entró y luego entró el hijo, que es hoy senador del partido de la U, Andrés Felipe García Zucardi, y entró Arlet Casado y Juan Manuel López Cabrales. Con esto, ahora damos a la entrevista exclusiva con Camilo Enciso, el director del Instituto Anticorrupción, y quien fue quien lideró la investigación. Camilo, muchas gracias por estar aquí en El Poder, por develar esta investigación en nuestro programa. Sé todo el esfuerzo que hizo y dándole las gracias y arrancando de una, es ¿qué encontró en la investigación? ¿Cuáles fueron los principales hallazgos generales en esa investigación? Es un gusto muy grande estar hoy con ustedes y sobre todo tener la oportunidad de compartirle a todos los colombianos los primeros hallazgos de este proyecto interesantísimo, creo yo, que hemos denominado Cabildeo, que no es otra cosa que una iniciativa que pretende transparentar la forma en que el sector privado, el sector empresarial, está interactuando con el sector público y que también pretende visibilizar la forma en que están interactuando los congresistas de la nación con los tomadores de decisiones del alto gobierno. Estamos absolutamente convencidos de que al visibilizar esta interacción entre todas las partes que acabo de mencionar, estamos contribuyendo a darle herramientas al país para comprender de mejor manera cómo está funcionando la democracia, para que podamos entender entre todos quiénes están teniendo acceso a los tomadores de decisiones, quiénes realmente son quienes determinan las políticas públicas que se adoptan en el país. Y también estamos contribuyendo al darle herramientas a los veedores, a los periodistas que hacen investigaciones serias, profundas sobre el problema de la corrupción, a los mismos órganos de control, para comprender y detectar riesgos de corrupción. Yo en la introducción nombré algunas personas que están en su investigación, Juan Manuel López Cabrales, Piedad Zucardi, Miguel Pinedo Vidal, pero quisiera que usted le dijera a todos los colombianos y colombianas el listado general, todo el listado de personas cuestionadas que ingresaron a reunirse con Alberto Carrasquilla, aclarando que algunos ingresaban en la agenda, como con agenda, y otros ingresaban con particulares sin estar agendados, pero llegaban allá. Al analizar la información que recibimos de más de 40 entidades del gobierno nacional, podría adelantar las siguientes. Primero, el ministro de Hacienda se reúne con personas que tienen una trayectoria bastante cuestionable. Como vamos a ver a lo largo del programa, varias de esas personas han estado vinculadas de manera seria con organizaciones paramilitares en el país en el pasado. Varias de esas personas ya pagaron sus penas, ya expiaron sus culpas. Pero no deja de ser extraño la recurrencia con la que el ministro de Hacienda se reúne con varios de ellos. La segunda gran conclusión es que el paramilitarismo en Colombia y las investigaciones que se derivaron del relacionamiento entre los paramilitares y políticos en Colombia
que desencadenaron lo que se conoció como la parapolítica, terminó generando algo que yo llamaría un hecho judicial, pero no un hecho social, ético, moral, no un reproche en contra de las personas que estuvieron vinculadas con ese tipo de prácticas, que generaron agresiones, intimidaciones, desplazamiento y muerte de miles de compatriotas que en las regiones tuvieron que sufrir el horror de la guerra y de la actividad paramilitar. La tercera conclusión, que está ligada a una invitación, es que el ministro de Hacienda debería explicarle a todos los colombianos por qué razón se ha reunido con las personas que hoy vamos a estar mencionando a lo largo de este programa. Creo yo que todos los colombianos tenemos derecho a saber cuál fue el objeto de esas reuniones, quién las gestionó, para qué se hicieron, quién las concedió, quién participó en ellas. Y esto está directamente atado con otra pregunta final que debe responder el ministro, y es si estas reuniones con estas personas en particular responden a que el ministro tiene una relación de amistad con esas personas, una relación cercana, personal, íntima, que se desprende de relacionamiento de años de vida, o si se desprende de una política del Ministerio de Hacienda, de una decisión del ministerio como política de Estado, o si esto también responde a una política y a una decisión determinada desde el gobierno nacional, desde la presidencia de la República. Creo que todas estas preguntas deberían ser contestadas a raíz de los resultados de esta investigación por el gobierno nacional y por el ministro Carrasquilla. Creo que hay un interés legítimo por todos los colombianos para conocer sus respuestas. En la introducción, nombré algunas personas que están en la investigación de ustedes. Nombré a Juan Manuel López Cabrales, nombré a Piedad Zucardi, a Miguel Pinedo, pero quisiera que usted le dijera a todos los colombianos y colombianas el listado de personas cuestionadas que ingresaron a reunirse con el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, aclarando que algunos ingresaban estando agendados en la agenda del ministro y otros ingresaban como particulares, pero allá llegaban. ¿Me puede decir cuál es ese listado? 2002 a 2010 aproximadamente. Y me voy a permitir relacionar la lista completa que pudimos identificar. Primero tenemos a Miguel Pinedo, quien fue condenado por parapolítica, quien ingresó en repetidas ocasiones al ministerio acompañado de su hijo, hoy en día representante a la Cámara, el señor José Luis Pinedo. También identificamos ingresos de Juan Manuel López Cabrales, el esposo de la excongresista Arlet Casado, el conocidísimo Juancho López, como le dicen en algunas regiones del país. Resulta que Juancho López también fue condenado por parapolítica hace ya varios años. Otra de las personas que identificamos o que vimos entrando fue Luis Eduardo Vives. Luis Eduardo Vives fue condenado también por la Corte Suprema de Justicia a prisión por 7 años debido a sus nexos con organizaciones paramilitares. Igualmente identificamos el ingreso de Julio Alberto Mansur Abdala. Julio Alberto Mansur fue congresista de la República durante cerca de 11 años. Fue objeto de investigación por la Corte Suprema de Justicia debido a hechos que lo relacionaban presuntamente con paramilitares, y hace un tiempo pidió acceso a la Justicia Especial para la Paz. Según entendemos, efectivamente logró que la JEP le diera acceso a esa jurisdicción especial y en este momento está siendo objeto de investigación por parte de esa
jurisdicción o tribunal especial. Adicionalmente, identificamos ingresos de Mario Aranguren, que yo creo que nos da para una conversación más amplia más adelante. Aranguren fue condenado por un tribunal en Colombia a 11 años de cárcel, debido a que cuando era director de la Unidad de Información y Análisis Financiero, le entregó información financiera confidencial sobre los magistrados de la Corte Suprema de Justicia al Departamento Administrativo de Seguridad DAS, que en esa época estaba bajo la dirección de María del Pilar Hurtado, la famosa Coneja, quien fuera condenada también por su conducta durante el tiempo en que ejerció el rol de directora del DAS. Mario Aranguren tiene varios ingresos al Ministerio de Hacienda. Encontramos también ingresos de Álvaro José Soto. Álvaro José Soto fue en el pasado director del INCO y fue una persona que terminó involucrada con graves escándalos por presunta corrupción. Según los medios de comunicación reportaron en la época, el señor Soto habría tenido que renunciar a su cargo debido a que se habrían filtrado informaciones o reportes, denuncias sobre presunta mala conducta durante el periodo en que él ejerció su papel de director del INCO. Finalmente, también tenemos ingresos de Piedad García Zucardi, que también ha sido objeto de investigación por nexos con paramilitares por parte de la Corte Suprema de Justicia y quien además tiene una relación muy cercana al ser esposa de Juancho García, quien fuera condenado por actuaciones de corrupción en el pasado. El señor Aranguren entra varias veces, es de los que más entra a reunirse con el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla. También entra varias veces el caso de Miguel Pinedo Vidal. ¿Qué decir sobre eso? Además, Aranguren, cuando Alberto Carrasquilla fue también ministro en la época Uribe, Aranguren era director de la UIAF. ¿Qué decir sobre eso? Frente a las entradas de Mario Aranguren, es importante recordar que Aranguren fue director de la UIAF durante el periodo en que el ministro Carrasquilla fue ministro de Hacienda de Álvaro Uribe Vélez. Es decir, el periodo en el cual Mario Aranguren ejerció las actividades por las cuales posteriormente fue condenado, fue el periodo durante el cual Alberto Carrasquilla era ministro de Hacienda durante un gobierno anterior. Eso explicaría por qué los dos tienen tanto interés aparentemente en conversar. Es que pudimos identificar 5 o 6 reuniones que tenemos claramente documentadas y que todos los colombianos van a poder consultar cuando hagamos el lanzamiento de la plataforma de Cabilveo, que evidencian esa interacción recurrente permanente entre las dos personas. Uno ahí se pregunta por qué razón el ministro de Hacienda tiene tanto interés, tiene tanta deferencia por interactuar con el señor Mario Aranguren, que ya tiene una sentencia condenatoria de un tribunal colombiano a 11 años de cárcel. Ahí es importante aclarar que el señor Aranguren impugnó esa sentencia que está siendo revisada en sede final y que determinará finalmente si debe revocarse la sentencia del tribunal, la sentencia condenatoria, o si procede la absolución. ¿Por qué es importante que los colombianos y colombianas sepamos por qué el ministro recibe este tipo de personas cuestionadas que fueron condenadas por relaciones con grupos paramilitares, etcétera, que han sido salpicados en escándalos de corrupción? ¿Qué es lo importante? ¿Por qué es importante saber eso? Ariel, nos parece de la mayor importancia que todos los colombianos puedan conocer esta información, porque esto nos dice mucho sobre el talante ético, moral del gobierno. Si usted mira el listado completo de ingresos al Ministerio de Hacienda, uno no ve ahí a los maestros, no ve a los campesinos, no ve a los directores
y a los profesores de FECODE, no ve a la gente de las organizaciones de víctimas, ve a estas personas que estuvieron vinculadas con el paramilitarismo en el pasado, pero no ve al país nacional hablando, interactuando con la persona encargada de tomar las decisiones de política tributaria, de política fiscal, de gasto público. Esto es de la mayor trascendencia por esa razón. Nos permite entender quiénes están siendo escuchados, quiénes están pudiendo influir en la toma de decisiones y además nos permite identificar, como ya lo dije antes, posibles riesgos, posibles actuaciones que podrían estar relacionadas con tráfico de influencias o con el uso del cargo, de la posición de poder para facilitar algún tipo de práctica irregular. Hace un tiempo, Ariel, denunciábamos que una de las personas que identificamos ingresando al Departamento para la Prosperidad Social, al DPS, todo también en el marco de esta investigación de Cabildeo, era el senador Eduardo Pulgar. Una de las cosas que decíamos es que encontramos que entre octubre y noviembre de 2018, Eduardo Pulgar ingresó en 2 oportunidades acompañado de un señor de apellido Barandica. Esa persona, un mes después, fue nombrada como director regional en el Atlántico, del cual es oriundo el senador Pulgar, del Departamento para la Prosperidad Social. Luego, esto nos está permitiendo entender cómo opera ese relacionamiento, insisto, Congreso, Gobierno Nacional. Y creo yo que también nos puede ayudar a entender mucho mejor cómo funciona la mermelada en Colombia. Y obviamente este es un asunto del mayor interés para todos los colombianos. Básicamente uno encuentra un listado adicional a estas personas cuestionadas de partidos políticos que ingresan muchos y muchas congresistas, y uno encuentra que, por ejemplo, el partido de la U ingresó en un 23%, el Centro Democrático, lo cual podría ser obvio porque es la coalición de gobierno, en otro 23%, el Partido Liberal en el 20%, Cambio Radical en el 15%, porque es importante porque algunos de ellos eran de la coalición de gobierno, Centro Democrático y conservadores, y los otros han comenzado a llegar en los últimos meses a esa coalición de gobierno, mientras que partidos de la oposición tienen un ingreso bastante bajo. ¿Qué puede decir sobre ese punto? Los hallazgos de Cabildeo le ayudan a uno a entender por qué el Centro Democrático está tan molesto con el gobierno nacional. En parte lo que ha venido ocurriendo y que queda documentado en nuestro estudio es que el partido de la U, el Partido Liberal, el Partido Cambio Radical están teniendo cada vez más acceso a quienes toman decisiones y el Centro Democrático ha ido reduciendo su nivel de participación en la interacción con el ministro de Hacienda en este caso. Pero eso que vemos para el Ministerio de Hacienda también lo estamos constatando con el análisis de ingresos a otras entidades que ya estamos haciendo, como el Departamento para la Prosperidad Social, en donde de un año al otro el número de ingresos del Centro Democrático, por ejemplo, se redujo a la mitad. Fuimos a consultar las personas que han sido mencionadas en la investigación, obviamente, y acudimos al ministerio. Primero fuimos a la Presidencia de la República, de ahí nos mandaron a la jefe de prensa. La jefe de prensa, reuniones durante los últimos 2 años. Segundo, el estado judicial de las personas son materia de interés para las autoridades judiciales. Si bien es posible que algunos tengan antecedentes, hoy se encuentran en libertad porque su situación ha sido juzgada, han sido absueltos o sus penas surtidas y su situación judicial redimida. Dicho esto, me permito aclarar sus solicitudes. Pregunta sobre Miguel Pinedo. Estas reuniones no fueron solicitadas por Miguel Pinedo, sino por su hijo José Miguel Pinedo, que es representante a la Cámara, y Gregorio Lijas, que es secretario del Senado. Los temas que se trataron en estas reuniones fueron directamente con el representante Pinedo. Juan Manuel López Cabrales. Las reuniones fueron solicitadas por la doctora Red Casado, ex senadora de la República, asistió acompañada de su esposo. Estas reuniones se trataron de temas del departamento de Córdoba. No olvidemos que en la agenda del ministro aparece como Juancho López en una de las reuniones. Piedad Zucardi. La reunión fue solicitada por el senador Andrés Felipe García. El ministro únicamente recibió al senador. Vives Lacutir.
No figura en la agenda del ministro, si bien se anunció en el despacho, eso pudo ser explicado porque iba para otra dependencia, pero cuando llamaron de recepción no contestaban. Mansur, como figura en la agenda, esta reunión la solicitó el representante Wadid Mansur, se trató de temas de la ley de financiamiento. No respondió sobre el papá de Wadid Mansur y no se respondió de las múltiples visitas del señor Aranguren que hemos visto a lo largo del programa. También buscamos varios de las personas que fueron mencionadas en el programa. Andrés Felipe García Zucardi, el hijo de Piedad Zucardi y Juan José García, dijo que fue a hablar de la agenda legislativa, que lo hace comúnmente, y que su mamá quería saludar al ministro. José Luis Pinedo dice que fue por su papel de congresista y su papá fue porque es su papá y que tiene la energía para saludar a personas que con alegría preguntan por él. Wadid Mansur, que respondió, fue el que respondió más rápidamente, dijo que sí entró para ver varios temas de la región, particularmente unos giros de la salud congelados, y que su papá fue de imprevisto y que entraron primero el representante y después entró el señor Mansur a saludar al ministro. De Arlet Casado no tuvimos ninguna respuesta, aunque le escribimos a su celular. Muy bien, respondieron algunas personas, respondió el ministerio, en este caso el señor Javier, el secretario privado, que ustedes ya vieron la imagen, y ahora les toca a ustedes, a cada uno de ustedes, cada uno y cada una, sacar sus propias conclusiones. Mil y mil gracias por habernos acompañado en el poder y aquí vamos a estar mientras ustedes estén del otro lado.